después de haberte adorado, alabado, Señor, como eres digno, ahora nos permita, Señor, escuchar tu palabra. Abre nuestro corazón y nuestra mente, Señor, que seamos humildes para escuchar tu palabra. Gracias, Padre, por tenernos aquí, Padre, para que usa tu siervo, Señor, habla a través de él, Padre Santo, te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendito seas, para siempre y para siempre. Amén. Gracias, Señor. Hermanos, así como estamos de pie, vamos a leer una parte del Nuevo Testamento en el libro de Hebreos, capítulo 4, hermanos, por favor. Hebreos 4. Seguiremos aprendiendo enseñanzas sobre la doctrina de las Sagradas Escrituras. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 12, que dice así la palabra bendita del Señor: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Este texto muy conocido, amén. Hace 8 días pudimos ver algunas cosas importantes para no olvidar la palabra de Dios, para no olvidar la palabra de Dios, la Biblia. Creo que todos tenemos una Biblia en casa, amén. Todos tenemos una Biblia en casa, todos tenemos, hermanos y hermanas, este hermoso libro inspirado por el Espíritu Santo de Dios. No voy a hablar de los temas teológicos que, bueno, cada año lo enseño. Aquí ya muchos de nosotros, o la mayoría de nosotros, saben que la palabra del Señor es revelación que vino por medio de la inspiración del Espíritu Santo, y que ahora por medio de la iluminación que el Señor nos da para entender la palabra, estamos convencidos de que la Biblia, la palabra del Señor, es palabra verdadera. Hoy quiero hablarle, hermanos, algunos puntos esenciales. Y primero quiero hablar acerca de los efectos que la palabra de Dios hace en el creyente. Los efectos que la palabra de Dios hace en el creyente. Si Dios me permite todavía el tiempo antes de la hora, voy a dar algunos puntos importantes acerca de las razones por el cual creemos en la Biblia, porque hay razones importantes, hermanos, por el cual nosotros creemos en la Biblia. Los que hemos estudiado la materia teológica de bibliología, porque es una materia muy bonita, una materia que nos habla, hermanos, no solamente de la revelación, de la inspiración, de la iluminación, del canon, sino nos habla de muchos aspectos de la palabra de Dios. Por ejemplo, que la palabra de Dios fue escrita por voluntad humana, principalmente, hermanos, por más de 40 hombres o escritores, ya lo sabemos, en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes circunstancias. Que la palabra del Señor fue escrito en 3 idiomas, a saber, hebreo, arameo y griego, ¿verdad? Y que, hermanos, se compone de 66 libros, 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, y que fue escrito por hombres de diferentes estratos sociales, por reyes, campesinos,
pescadores, ¿qué más? Médicos, porque Lucas fue un médico que escribió el libro de Lucas y Hechos, y que nos habla de un mensaje trascendental que es la redención de la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. El personaje central de la palabra de Dios es Jesucristo. Amén. Desde Génesis hasta Apocalipsis viene, hermano, revelado el hilo carmesí de toda la redención, de que a través de Jesucristo el hombre iba a conocer. La Biblia es el libro más leído, pero a la vez más ignorado. La Biblia es el libro más amado, pero a la vez también es el libro más odiado. La Biblia es el libro más vendido en el mundo, cerca de 2.500 millones en la actualidad. Ni siquiera los otros libros que le llegan, por ejemplo, los más cercanos podría decir, como un libro de un chino que se llama, creo que se llama como algo de disciplina o algo de instrucciones o valores en ese libro, pero ni siquiera le llega, hermanos, a la Biblia. Otros libros que conocemos en el mundo ni siquiera le han llegado mínimo, hermanos, a la cantidad de millones y millones que la Biblia tiene por ser el libro más vendido en el mundo en toda la historia. Cada año los estudiosos hacen un recuento de los libros más vendidos en el mundo, y cada año, hermanos, la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo. Alaba el Señor. También es el libro, hermanos, que aunque para muchos es considerado un libro antiguo o pasado, pero la Biblia, hermanos, no es un libro antiguo ni es un libro pasado, sino siempre es un libro que se considera un libro actual, porque habla de cosas actuales, de temas actuales, que año con año, hermanos, la Biblia sigue siendo actual. Es por eso, hermanos, que la Biblia es el libro más amado, más que ha transformado más vidas que ningún otro libro. Amén. Millones y millones y millones de vidas han sido transformadas por este hermoso libro llamado la Biblia, la palabra de Dios. Todos sabemos que la palabra Biblia significa libros, todos lo sabemos, libros que están en un solo compendio o a través de libros pequeños, que son los 66 libros que tenemos nosotros en la hermosa palabra de Dios. También la Biblia, aunque no es un libro de ciencia, los científicos hermanos, se han acercado a la Biblia por los temas científicos que tienen o por los temas de ciencias que tienen. La Biblia no es un libro de historia a ciencia cierta, pero los historiadores han tenido que recurrir a la Biblia para conocer, hermanos, datos históricos que habla la Biblia. Alaba al Señor. Por ejemplo, la historia del arca de Noé. El arca de Noé, hermano, hasta el día de hoy o hace unos 40 años atrás, no se creía que era, o mejor dicho, se creía que era una historia ficticia, se creía que no era real, pero con los descubrimientos arqueológicos se cree que el arca de Noé fue descubierto, hermano, en un monte cercano a lo que ahorita es Rusia. Y no se equivoca la Biblia, hermanos, porque ese lugar lo habla la Biblia, la palabra de Dios. Y se ha encontrado, hermanos, y se ha corroborado que la historia del diluvio universal que Génesis habla, hermanos, es una historia real. La historia de Sodoma y Gomorra, por ejemplo, que muchos llegaron a pensar que era una historia
de la mitología hebrea, pero se ha llegado, hermanos, a descubrir bajo la arqueología bíblica que la historia que cayó fuego del cielo, hermanos, en esas dos ciudades por el pecado que imperaba, hermano, en los hombres, es una historia ahora real y se ha corroborado con la arqueología también. ¿Sabe? Esto nos tiene que llevar, hermano, a que la palabra de Dios es una palabra verdadera. Bien, mi sentir es lo siguiente. Como estoy en este punto de confirmación o afirmación, quiero hablarles acerca de mi segundo punto que les hablé hace momentos, de cuáles son las razones por el cual creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Y así que vamos a la palabra del Señor, hermanos. Mire, la palabra del Señor nos habla acerca de esto, hermanos. Alaba al Señor. Primero, podemos ver las pruebas internas. Las pruebas internas nos hablan que la misma palabra del Señor declara que es palabra de Dios. Amén. Las pruebas internas es todo lo que Dios habló acerca de su palabra y que nosotros conocemos muchos pasajes de la Biblia. El apóstol Pablo, por ejemplo, habla a Timoteo en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículos 16 y 17, cuando él dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, tenemos muchas razones por el cual, hermanos, creemos que la palabra del Señor, la Biblia es palabra de Dios. La Biblia, hermanos, se ha traducido a más de 800 idiomas de forma completa, parcialmente en casi a 1500 lenguas, y ningún otro libro ha sido distribuido y perseguido como las Escrituras. Su influencia en el mundo, hermano, es inigualable. Alaba el Señor. Todas las universidades, hermanos, de la antigüedad, en Europa y en América, sin excepción, surgieron, hermanos, bajo la inspiración de la cristiandad y de la Biblia. Alaba el Señor. Mire, hermano, el avance de las ciencias, de las artes, de las medicinas y el estudio de la Biblia, hermano, en las universidades eran el foco de cada una de esas universidades. Hombres como Galileo Galilei, como Isaac Newton, Copérnico y, por ejemplo, Luis Pasteur, hombres, hermanos, que fueron científicos, tenían estima, hermanos, de las Escrituras. Alaba al Señor. De hecho, la institución médica llamada Cruz Roja fue creada por cristianos inspirados por la Biblia. Alaba al Señor. Hoy, pues ya es diferente. Pero los primeros que hermanos, crearon el grupo médico, la Cruz Roja, en el país de Suiza, en Europa, fueron cristianos. Y lo hicieron por amor al prójimo. Y hasta el día de hoy, la Cruz Roja es una institución médica que ayuda a los necesitados. Pero ¿cuál fue la inspiración? Fue la Biblia, la palabra de Dios. Alaba el Señor. Quiero darles algunos puntos importantes por el cual creemos, hermanos. Nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. Alaba el Señor. Primeramente, hermanos, por su origen. ¿Por qué es importante saber el origen de la Biblia? Alaba al Señor. El origen que tiene la Biblia no es un origen humano, no es un origen, hermanos, terrenal. Ya todos lo sabemos, que la Biblia proviene del cielo. Que la Biblia, la palabra del Señor, viene del cielo. Todos sabemos la cita que ya comenté, 2 Timoteo 3:16, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Toda la Escritura
Escritura es inspirada por Dios. Amén. El apóstol Pedro también lo decía, que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Desde el Antiguo Testamento hasta el último libro del Nuevo Testamento, llamado Apocalipsis, hermanos, sin cuestionamientos, ¿sí? La Biblia viene de Dios. Amén. Procede totalmente de Él. Dios nos ha dado su palabra. Claro que usó, hermanos, a vasos, hombres, pero recuerde, ellos nunca escribieron lo que ellos querían, sino que el Espíritu Santo, hermano, fue el maestro para que tuviéramos la palabra tal y como la tenemos el día de hoy. Amén. En la Biblia, sobre todo, hermanos, en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, encontramos, hermanos, 2600 menciones de palabra de Dios. Cuando dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová, vino Dios y me habló. Porque, hermano, esto habla acerca de que Dios habló. De que Dios habló su palabra, alabe al Señor. Por eso la palabra de Dios internamente proclama su origen. Este hermoso libro que tenemos aquí, hermano, yo tengo esta Biblia de estudio, pero la Biblia, la Biblia que tenemos todos, es la Biblia, hermano, que viene del cielo. Primero vino en revelación oral, porque Dios habló, y después esa revelación oral se hizo en revelación escrita. Todos aquellos que hemos estudiado papiros, pergaminos, en pieles de animalitos, en pieles por ejemplo, de esos animales de bueyes, de machos cabríos. Se hizo un trabajo especial y excelente para escribir la palabra de Dios. Ahora, gracias a Dios, el primer libro que John Gutenberg imprimió fue la Biblia. Cuando la imprenta se inventó, hermano, con un hombre alemán llamado John Gutenberg, el primer libro que se imprimió en esa imprenta, hermanos, fue la Biblia. Alabe al Señor. Y hasta el día de hoy se mantiene intacta. Gloria al Señor. Por eso nosotros creemos de dónde viene la Biblia, su origen. Amén. De dónde viene, viene de Dios. Suena muy sencillo, pero el hombre no quiere creer eso. ¿Sí? El hombre busca y trata, hermanos, de avergonzar a la palabra de Dios. Trata de negar, hermanos, hechos trascendentales de la palabra de Dios, como la creación del hombre, como cuando Dios dice su palabra, que usó la tierra y formó al hombre, lo sopló y el hombre fue un ser viviente. Pero ¿qué dice, hermano, la dichosa la dichosa enseñanza de la evolución? Que venimos de un chimpancé o de un mono, ¿verdad? Que venimos, no sé, de los animales, que hemos evolucionado quién sabe cuántos años. Pero ¿sabe? Eso es mentira del enemigo, porque científicamente, hermanos, no está comprobado nada sobre esa teoría de la evolución. Por eso se le llama teoría, hermanos, porque es una teoría de la evolución. Ahora, podemos comprobar que nosotros, hermanos, el hombre en su naturaleza humana posee todos los, hermanos, elementos químicos que tiene la tierra. ¿Por qué tenemos todos los elementos químicos que tiene la tierra? Porque venimos de la tierra, hermanos. Porque Dios nos tomó de la tierra y nos hizo. Y está comprobado que nosotros hay zinc, hay aluminio, hay hierro. ¿Por qué? Porque todo eso tiene la tierra. Y se ha comprobado que los animales no lo tienen. Sobre todo los monos o los chimpancés no lo tienen. Porque nosotros, recuerde algo importante,
nosotros fuimos creados a la imagen de Él. Somos a la imagen de Él, hermanos, alaba al Señor. Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Por eso somos una creación única para la gloria de Dios. Pero el hombre quiere, hermano, evadir eso. Por eso han quitado la Biblia de las escuelas en Estados Unidos, en Inglaterra. Por eso han quitado las enseñanzas, hermanos, de la historia. Han querido borrar de la historia universal la historia de Israel. Han querido, hermano, borrar de la historia el holocausto, que es una historia real. Pero sabe, la palabra del Señor dice, ella misma dice, sécase la hierba y marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y aunque hoy en día la gente está más entregada a la tecnología, ya quiere verlo todo por la tecnología, hermanos, celulares, internet, redes sociales, la Biblia siempre va a permanecer intacta, siempre estará presente, siempre satisfacerá nuestras necesidades espirituales, morales, físicas, porque la Biblia, la palabra del Señor, es viva y eficaz. También, ¿por qué creemos que la Biblia es la palabra del Señor? Porque esta palabra, hermanos, ha transformado vidas. Porque es palabra confiable. Alaba al Señor. Creemos que en la Biblia, porque es la palabra confiable del Señor. La palabra más confiable, más segura para usted y para mí. Alaba al Señor. La palabra del Señor, hermano, no especula, no es una palabra especulativa, no, hermano, no es una palabra del ingenio humano tampoco, ni un guión de película, no, es la verdadera palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo en San Juan 17:17, vea, hermano, vea en San Juan 17:17, Cristo vive. Dice, Jesucristo le dijo al Padre, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Alaba al Señor. Tu palabra es verdad. No es una palabra especulativa, hermanos, no es una epopeya, no es una novela, es palabra verdadera. Alaba al Señor. Por eso cuando en Apocalipsis, hermanos, escribía el último libro, ese libro Apocalipsis decía, estas palabras son fieles y verdaderas. Porque la palabra de Dios, hermano, son fieles y también verdaderas. Son dignas de confianza, hermanos. No hay ninguna palabra en el mundo como la palabra de Dios que sean dignas de confianza. Amén. La palabra del Señor nos habla de verdades eternas, de verdades que antes no se conocían, como la verdad de la redención, la verdad de la salvación y la verdad del Dios hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, usted y yo estamos aquí, es porque hemos conocido la verdad. Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad y el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La verdad que conocemos en la Biblia es Cristo. También nuestro Señor Jesucristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Alaba al Señor. También, hermanos, creemos en la palabra del Señor porque es perfecta. No solamente es verdad, sino es perfecta. Amén. ¿Qué tenemos por la palabra perfecta? Es completa. No necesitamos más de lo que está escrito. Y vean lo que dice, por favor, Salmo 19, 7 al 10, por favor. Salmo 19, 7 al 10. Cristo vive. ¿Qué dice, hermanos? Salmo 19, 7 al 10. Salmo 19, 7 al 10, por favor. Alguien que lo lea. Un versículo clave para este tema, hermanos. 19, 7 al 10. La ley de Jehová es perfecta,
convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. ¿Se da cuenta, hermanos? ¿Cuántos creemos en esta palabra? Es perfecta, es verdadera, hace sabio al sencillo, pero también dice, son deseables. ¿Cuántos deseamos la palabra que es verdadera, hermanos? Porque dice, deseables más que el oro. Amén. ¿Y qué más? Más que mucho oro fino, ¿verdad? O sea, y más que la miel. Más dulces que la miel, que la que les tira del panal. Es que las palabras de Dios, hermano, son bendición. Hay bendición en la palabra de Dios. Y por eso es perfecta. Porque nos da todo lo que necesitamos. En la Biblia está lo que necesitamos, hermanos. Para el niño, para el adolescente, para el joven, para el adulto, para el anciano, para los matrimonios, para las familias, para la educación, para las finanzas, para el buen testimonio, para todo, hermanos. De veras. Por eso, cuando la Biblia se enseñaba en las escuelas en los Estados Unidos y en una parte de Europa, había honestidad, hermanos. Había gente de buen comportamiento, gente, hermanos, que obedecía a Dios. Pero últimamente, ¿qué está pasando en Estados Unidos? Adolescentes matando a otro adolescente. O gente matando, hermano, a un sinfín de personas en un centro comercial, en una escuela, porque están desconociendo la palabra de Dios. Antes enseñaba, hermano, con la palabra del Señor, el honrar a los padres, el honrar a nuestros mayores, el adorar a Dios, el obedecer a Dios. Pero ahora, hermanos, como la Biblia ya no está en las escuelas, ahora lo que enseñan es cosas contrarias a la palabra de Dios, cosas que no le agradan a Dios. Pero cuando nosotros meditamos en la palabra, hermano, nos damos cuenta que es todo lo que necesitamos. ¿O habrá otro libro que necesitamos aparte de este? No. Es lo único que el Señor sabe y sabía. Y hermanos, que cada uno de nosotros necesitamos. Aquí está la verdad. Aquí está lo que usted y yo necesitamos para poder vivir siendo agradables al Padre Celestial. Pasamos al Señor. Por eso es perfecta, hermanos. No tiene errores. Es inerrante. Alaba al Señor. Es admirable. Alaba al Señor. La palabra del Señor es perfecta porque no falla. El hombre falla. Todos fallamos, hermanos, pero Dios no falla y su palabra sigue siendo perfecta porque no falla. Alaba al Señor. Por eso creemos en la palabra, porque es perfecta. Porque es lo que necesitamos para nuestra vida, hermanos. Hoy que estamos leyendo Salmos, ¿cuántas promesas hay en los Salmos? De veras, hermanos. ¿Cuántas cosas maravillosas habla Proverbios? ¿Cuántas cosas maravillosas, palabras de vida que habla nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios? Son palabras de vida. Amén. Tanto que Él dijo, las palabras que yo hablo son palabras de vida. Son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque es palabra perfecta. Alaba al Señor. También creemos que la palabra es verdad, la Biblia es verdad, por su cumplimiento. Hay, hermanos, escúchenme bien,
muchas profecías. Miren, estaba leyendo un comentario. Solamente hay 300 profecías puntuales en el Antiguo Testamento, que se cumplieron en Cristo. Imagínense, hermano, 300 profecías puntuales en el Antiguo Testamento que se cumplieron en Cristo. Pero también hay profecías, por ejemplo, tocante a Israel, tocante a las naciones, profecías, hermanos, de muchos imperios que se han levantado y que han caído. El primer imperio, ¿cuál fue? Babilonia. ¿Fue profetizado por quién? Por Daniel. El segundo imperio, el Medo Persa. ¿Por qué fue profetizado? No solamente por Daniel, también por Jeremías, por Ezequiel. El tercer imperio, el imperio griego, ¿sí? También fue profetizado por Daniel. El cuarto imperio, ¿por quién? Por Daniel, el imperio romano. Y todo eso se ha cumplido en la historia, alaba al Señor. Si todo lo que se ha cumplido y la mayoría se ha cumplido, hermano, ¿cómo no se cumplirá lo que falta? Alaba al Señor. Por eso la palabra del Señor es verdad por su cumplimiento. La palabra del Señor, hermano, se ha cumplido al pie de la letra, hermano, tajantemente en toda la historia de la humanidad. La palabra del Señor, hermano, es perfecta, segura, veraz y se ha cumplido. Dice Romanos 1 al 2. Por favor, Romanos 1 al 2. Cristo vive. Romanos 1 al 2. ¿Qué dice? Alguien que lo lea, por favor. Romanos 1 al 2. ¿Se dan cuenta, hermanos? Que Él ya había prometido. ¿Dónde? ¿En dónde, hermanos? ¿Y de qué escrituras hablaba Pablo? ¿Pero de qué escrituras hablaba Pablo? Del Antiguo Testamento. Amén. Dice, esto que estamos predicando ahora, esto que estamos anunciando, ¿lo hablaron quién? Los profetas. En las sagradas ¿qué? Escrituras. Pablo con eso corroboraba la veracidad y el cumplimiento de las escrituras. Alaba el Señor. Las escrituras hablan de muchos temas, hermanos, que se han cumplido. Pero hay otras que todavía no se han cumplido. Pero creemos que se van a cumplir. Una de las profecías que todavía no se ha cumplido, pero creemos con todo nuestro corazón que se va a cumplir, es cuando la iglesia se vaya al cielo. Porque así dijo Jesús, y lo acabamos de leer en el primer culto, en la primera carta a Tesalonicenses 4, ¿verdad? Que el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y después, y luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados. Esa promesa se cumplirá porque lo dice su palabra. Alaba al Señor. ¿Cuándo estamos listos para irnos con Cristo, hermanos? También la Biblia es la palabra del Señor, hermanos, porque trata de la persona más admirable que pisó la tierra. Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay otro libro que hable de Cristo, hermanos. Cristo es el personaje central de la Biblia, hermanos.
algo muy importante que Jesucristo lo comentó. ¿Por qué lo comentó? Que las Escrituras daban testimonio ¿de quién? De Él. No lo dice en San Juan 5:39, hermanos. No lo dice en San Juan 5:39 cuando Él dijo, escudriñad las Escrituras. Ahora, lo voy a leer en otra versión, porque se cree, hermanos, que esta versión es un poquito cercana más al griego. Escuchen, ustedes examinan las Escrituras, dice Jesús, porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. De tal manera, hermanos, que la Biblia es verdad, porque nos habla de la persona más grande, más admirable que pisó esta tierra, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el personaje más admirable de las Sagradas Escrituras. Y de principio a fin, la Biblia trata acerca de Cristo. Cristo es Dios. Cristo es el Hijo de Dios. Y en Él y fuera de Él no hay salvación. Solo en Él hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo de la tierra el que podamos ser salvos. Solamente Él. Y Jesucristo se le llama el Logos de Dios, es decir, la palabra encarnada de Dios que vino al mundo para salvar a la humanidad. Por eso, hermanos, creemos en la Biblia. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios porque es suficiente, porque es veraz. Alaba al Señor, porque ha transformado nuestra vida. El testimonio más grande que usted y yo podemos tener de que es veraz esta palabra es que ha transformado mi vida. Me ha santificado, me ha dado sabiduría, me ha dado destino, porque en Él encuentro la verdad. Y Cristo en Él es la verdad. Otro libro no lo puede hacer, hermano. No encuentro yo otro libro. Cuando yo no era cristiano, leía muchos libros, leía muchos periódicos, leía libros de autoayuda. Llegué al grado de leer, hermano, yo lo llegué a hacer y lo digo para vergüenza mía. Llegué, hermano, a leer hasta horóscopos chinos completos. Llegué a leer, hermanos, libros de filosofías huecas, tratando de buscar ahí la respuesta a lo que yo necesitaba, y aún conociendo de Dios. Pero cuando llegué yo a este hermoso libro, hermanos, este hermoso libro transformó mi vida y lo sigue transformando, hermanos. Lo sigue transformando. Es como el espejo que me dicen los errores que tengo. Aquí veo los errores que tengo y que tiene usted. Aquí usted ve cómo debe de ser delante de Dios y delante de los demás. Porque es el libro, hermano, que discierne los pensamientos y las situaciones de su corazón. Ya lo leímos en Hebreos 4, que es como la espada que penetra, hermanos. Y volvamos otra vez a ese hermoso pasaje. No lo voy a explicar porque hay mucha explicación de esto, solamente un indicio de explicación, hermano y hermana, y pongámonos de pie, por favor. Pero vea lo que dice este hermoso libro, hermanos, que esta palabra que tenemos es como la espada de dos filos. Amén. En este contexto podemos ver que la espada es un símbolo de la palabra de Dios. Dice, hermanos, espada de dos filos. Amén. Mientras que la palabra de Dios suministra consuelo y alimento espiritual a los que creen, también es un instrumento de juicio y ejecución para los que no han creído. Por eso es de dos filos, hermanos, porque por un lado salva, pero por otro lado va a tomar juicio para aquellos que no han sido salvos. Alaba al Señor. Ustedes ven aquella ilustración del soldado que tiene una espada. Esa espada, hermano, figura, o mejor dicho, esa espada del soldado romano tenía dos filos. Y había una ventaja en una espada de dos filos, porque podía cortar de ambos lados. Alaba al Señor.
Entonces, hermanos, ¿por qué lo dijo el escritor a los hebreos aquí, en este contexto que estamos leyendo? Porque el escritor a los hebreos sabía que muchos cristianos aparentaban pertenecer a Cristo. En el tiempo que se escribe esta carta, hermanos, a los hebreos, estos cristianos estaban renunciando a Cristo por las persecuciones que estaban pasando en ese tiempo. Y el escritor a los hebreos, hermanos, sabía que muchos cristianos aparentaban pues ser cristianos, como hoy muchos aparentan. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Pero muchos aparentan ser cristianos. Y ahorita voy a los puntos así rápidamente. Por eso este texto, hermano, ahorita lo voy a ver con ustedes. Entonces, hermanos, aparentaban y en parte estaban persuadidos en su intelecto, solamente persuadidos, pero no estaban comprometidos con Dios. Es que muchos podemos conocer la palabra, pero no todos estamos comprometidos con la palabra. Usted puede conocer muchos textos. Esta semana muchos niños, esos textos que usted ve ahí en las paredes, muchos niños se aprendieron muchos textos en esta semana. Y a lo mejor nosotros nos podíamos aprender muchos textos en esta semana y poder leer la Biblia, hermanos, de Génesis a Apocalipsis o al revés. Pero si no estamos comprometidos con la palabra, mire, hermanos, si usted o yo no estamos comprometidos con la palabra, la misma palabra nos va a descubrir de la superficialidad de nuestra fe. Por eso dice, es como la espada de dos filos que penetra. O sea, la misma palabra, hermanos, cuando usted la lee, cuando usted la recibe, pero no la está haciendo, la misma palabra lo va a acusar. Dios usa su palabra para hacer juicio. Porque así dijo el Señor. Por una parte así lo dijo. Yo no voy a enjuiciar, sino la misma palabra que están escuchando. ¿Sabe? Y sabe otra cosa, hermanos. La palabra del Señor pone al descubierto sus intenciones, su compromiso, su fe, su entrega, porque penetra hasta el alma, hasta partir, hermanos, como dice aquí, partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Es decir, que nos describe, hermano, que el Señor nos describe en lo más profundo con su palabra. Y sabe a través de su palabra qué es lo que hay en usted y en mí. Y sabe si la atesoramos, sabe si la obedecemos, sabe si la predicamos, sabe, hermanos, si la practicamos. Por eso, el versículo 13, que es el contexto, que no hay nada, ninguna cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Pero dependiendo de la actitud que usted ponga en su palabra, así va a dar cuentas. Usted es un cristiano comprometido con la palabra, va a ser recompensado. Usted es un cristiano comprometido con la fe en la palabra, Dios lo va a bendecir. Usted o yo somos cristianos comprometidos con la fe en la palabra para predicarla, para guardarla, para obedecerla. Dios de esta manera nos va a recompensar. Pero si hay alguien aquí, y lo digo con conocimiento de causa, hay alguien aquí que no está comprometido con la palabra, la misma palabra lo va a enjuiciar. Y la palabra nos puede recompensar para salvación o nos puede condenar. Por eso es una espada de dos filos. ¿Qué es lo que usted desea, hermano? ¿Qué es lo que usted anhela con la palabra? ¿Qué es lo que usted anhela hacer con la palabra? ¿Sabe? No consiste solamente en subir una cita cada mañana o cada día. No, hermano.
Y de hecho, yo lo digo de una manera respetuosa con usted. No estamos ni siquiera obligados a leer la palabra. Pero si usted en su día a día dice, yo estoy comprometido con la palabra, y aunque no lea salmos, o aunque no lea lo que me han dictado, pero estoy leyendo, estoy comprometiéndome con la palabra, estoy obedeciendo, estoy creciendo, estoy madurando a través de la palabra, usted va a ser recompensado por el Señor y va a ser bendecido, hermano. Pero si usted no hace ni uno ni otro, pues no hay ni cómo ayudarle, hermano. No hay ni qué decirle, porque la misma palabra se lo está dictando. O me obedeces para vida eterna, practicas para que yo te pueda dar galardón. Yo te pongo la vida, dice el Señor. Recibe la vida a través de mi palabra. La palabra es vida, hermano. Enséñenle a su hogar, a sus hijos la palabra. Enséñenle a la familia la palabra. Matrimonios, lean la palabra. Padres, lean la palabra. Hijos, lean la palabra. Es la palabra más hermosa. Y si el Señor nos permite la vida, nunca me cansaré de decirles, lean, obedezcan, obedezcamos, leamos, sigamos amando la palabra y tengamos una vida comprometida con la palabra del Señor. Porque esa es la vida, hermanos. Esa es la vida. Por eso hay efectos que no lo pudimos ver todos hoy, pero hay efectos que causa la palabra cuando se obedece. Hay efectos importantes cuando la palabra del Señor se lleva a cabo, pero cuando no, es la misma palabra que va a enjuiciar a aquel que no obedezca. Así que, ¿qué queremos, hermanos? ¿Qué desea usted hacer con la palabra? ¿Hacia dónde quiere ir con la palabra, hermanos? Piense en eso. Piense un momento en esta meditación. Medite. Y como dijo George Mueller, un hombre que leyó infinidad de veces la Biblia de rodillas, dijo lo siguiente: un día sin lectura de la Biblia es un día perdido. Así que si usted hoy o mañana o el día o la semana pasada usted un día no leyó la Biblia o no oró, no buscó a Dios, para usted es un día perdido. Es como si no lo hubiera vivido. Pero mediten esto, hermano. Todos estamos en el mismo camino y todos vamos a la mansión celestial. Y si queremos hacerlo, no perdamos ni un día, hermanos, para estar atentos a la ley de Dios a través de su palabra. Porque si usted no lo hizo en un día, imagínese, si usted no lo hizo una semana, no solamente perdió un día. Mediten esto, hermanos. Yo en mi caso me ha costado. No soy perfecto y me ha costado. Pero con la ayuda de Dios hemos procurado, hermanos. Hemos procurado echarle ganas. Porque me doy cuenta, hermano, que aparte de que somos siervos, soy también cristiano, que yo voy a dar cuentas a Dios de mí. De mí. Y todos, como dice su palabra, van a dar cuentas a Dios individualmente hablando, cada uno. Por eso medite en esta palabra. Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Ayúdanos a ser hombres y mujeres de tu palabra, a ser hombres y mujeres con el ánimo, con el anhelo de amar tu palabra, porque hemos conocido que tu misma palabra nos descubre, que tu misma palabra no solamente nos habla, sino nos descubre de las condiciones que estamos viviendo y pasando delante de ti. Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos si no nos hemos comprometido con tu hermosa palabra. Quizás algunos de nosotros somos como aquellos cristianos hebreos que querían renunciar
que querían dejar todo por regresar al pasado. Por eso tu palabra dice, Señor, que es como esa espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo y parte el alma y el espíritu. Señor, ayúdanos, Padre. Necesitamos que tu palabra esté en nuestros corazones, porque es perfecta, porque es verdad, porque se está cumpliendo, porque nos habla de la persona más admirable que es tu Hijo. Señor, ayúdanos para no descuidarnos. Y perdónanos si hemos descuidado este hermoso libro. Perdónanos. Y danos una oportunidad más cada día para hacerlo. Danos una oportunidad más para vivir en comunión contigo a través de tu palabra. Señor, tú tienes ese poder para hacerlo. Y en tus manos ponemos nuestra vida. En tus manos ponemos nuestra vida. Y queremos decirte, Padre, que queremos comprometernos contigo y con tu palabra. Queremos comprometernos con tu palabra, Padre, en el nombre precioso de Jesús. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a vivir cada día en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tus hijos, gracias por tus hijas, gracias por tu pueblo. Gracias, Señor, por cada uno de ellos que están aquí y que con amor y con todo su corazón vienen para adorarte. Padre, aquí estamos, Señor. Aquí nos encontramos rogándote misericordia, Padre. Y que en esta semana que inició, en este día, te rogamos que seas con nosotros, Padre. Y que a través de tu palabra tú nos instruyas, tú nos encamines, tú nos enseñes, tú nos dirijas, Padre. Y que sea tu perfecta voluntad en tu palabra la que gobierne nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Donde quiera que estén mis hermanos, donde quiera que estén tus hijos, guárdalos, bendícelos, Señor, y que tu gracia sea derramada en ellos. Tu amor, tu bondad, tu misericordia sea derramada en ellos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Padre Santo, tú tienes poder. Tú tienes poder, Señor. Tú eres fiel, tú eres grande, tú eres maravilloso, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a seguir adelante en esta semana de trabajos, en esta semana de actividades, Señor, de compromisos en la familia, en el negocio, en el trabajo, en la oficina. Señor, donde quiera que estemos, tu gracia nos sostenga, tu amor nos llene, tu sabiduría nos guíe, Padre, y que a través de tu palabra podemos conocerte más. Y Señor, que sea tu Espíritu Santo sobre nosotros guiándonos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, gracias te damos, Padre. Amén y amén.